De nuevo, queridos hermanos y hermanas, nos disponemos a beber agua del mismo pozo. El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El texto que quisiera yo en esta hora comentar es Gálatas 4:4. Es un versículo que lo sabemos de memoria. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Ya lo había dicho Eclesiastés, el gran sabio predicador, para todo hay tiempo. Y si para el ser humano hay tiempo que es tan precisado, ¿cuánto más para Dios? Que para Él el tiempo no existe, Él trasciende el tiempo. No es ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Todo será dentro de su voluntad y dentro de un plan que Él había preparado. Los historiadores, entre ellos el muy sabio historiador Wilton M. Nelson, comentando este pasaje, decía, mientras estaba vivo, que justamente este pasaje sintetiza de una manera muy especial toda la historia, pasado, presente y futuro. Mas venido el cumplimiento del tiempo. Algunos han querido poner fechas a esta palabra tiempo e interpretar qué significa eso de la venida del tiempo. Pero hay una pista para entender a qué se debe. Lo asocia con la venida del Señor. Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Y no hay otra manera que remontarse a la fecha del nacimiento de Jesús. Aunque no es muy exacta, pero más o menos calculamos en unos 2000 años. Ya estamos en el 2020. 2000 y resto de años que Jesús nació en una ciudad de Palestina. Pero, ¿por qué los historiadores se han fijado tanto en esto y han puesto tanto empeño? Algunos dicen que Jesucristo nació en un momento crítico y clave a la vez de la historia. ¿Por qué? Bueno, los judíos habían tenido su buen tiempo, 1000, 2000 años, no sé cuántos atrás, proclamando la ley que era el fuerte de ellos, pero con una gran dificultad. La ley no salva a nadie. La ley está para señalar el pecado, para decir al hombre que él falla. Cuando el hombre se yergue y se siente orgulloso y vanidoso porque cree que es algo, la ley le dice que no, que siempre hay déficit, que no se cumple. Entonces estamos ante un gran problema, porque si la ley es buena y promete tanta esperanza para el hombre, ¿por qué el hombre no puede cumplirla? Porque el hombre es pecador. La ley es santa, la ley proviene de Dios. Es la norma moral que Dios ha dejado, la norma moral y de santidad que Dios le ha dejado al hombre para que él se guíe por ella. Pero confiesa el apóstol Pablo en Romanos, lo que era santo y bueno a mí me mató, me mostró que yo era un codicioso, que yo estaba lleno de defectos y que por más que trato de cumplirla no puedo. Así es como lo confiesa él, muy honesta y honradamente. Seguramente nosotros en algún momento hemos pensado lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en ese momento, dice el pasaje en Gálatas 4:4, que venido el cumplimiento del tiempo, cuando el hombre ya no hallaba qué hacer, porque la ley judía no lo ayudó.
toda la época de oro, desde Pericles hasta Cristo, 500 siglos antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. No pudo ayudar la filosofía y las enseñanzas lindas y modernas que tenían los filósofos. El Imperio Romano, con sus escuadrones, no habían podido producir la paz. La paz que tenían era una paz impuesta. Era una dictadura del ejército sobre toda la nación. Hay que leer la historia de Roma con tiempo para darse cuenta que la gente de ese tiempo no era peor ni mejor de lo que es hoy la gente. Por más esfuerzos que se hacen en la educación, por más esfuerzos que se hacen con muchas herramientas humanas, el hombre siempre sigue siendo igual. Y el hombre expresa de su culpa, de sus déficits espirituales, y por eso es que se aburre, cae en desgracia, pierde la esperanza y deja de luchar. Pero resulta que Dios, viendo esa necesidad tan profunda, envió a su Hijo y lo envió para que nos redimiera. Él es el Mesías esperado, que los judíos esperaron por tanto tiempo, pero que una vez que vino no lo conocieron, no lo entendieron, no pudieron ver más allá de lo externo de Jesús y no pudieron darse cuenta de la riqueza que había en su mensaje, en su vida de servicio al ser humano. No pudieron entenderlo. Es más, algunos hasta lo habían confundido con el rey David. Y cuando se hablaba del rey David, lo seguían con alegría y con gusto, porque David había sido un rey por excelencia del pueblo israelita. Y el pueblo israelita acariciaba la idea de un David redivivus, que volvería para restaurar el reinado que había empezado siglos atrás y para ponerlo en práctica de nuevo. Y por eso no pudieron ver al Señor Jesús, no pudieron ver su gracia y su gloria. Se les había olvidado a los judíos la escogencia de David. Cuando Samuel llega a la casa de David y pide que vengan los hijos, en cuanto van entrando, el impulso de Samuel fue pararse y ungir al más alto, al más fuerte, al más guapo, al mejor hecho. Pero el Espíritu le decía, no, ese no es. Y así pasó hasta que llegó al final y se disponía a salir y pregunta al jefe de la casa, al papá de David: ¿ya se acabaron los jóvenes? Ah, no, le dice el papá, queda uno que está allá cuidando las ovejas. Es un jovencito que lo tenemos ahí para que no se aburra y haga algo, que cuide las ovejas. Entonces llámenlo, dijo Samuel. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Y lo mandaron a traer un mozalbete joven que no prometía nada. Y cuando Samuel lo vio entrar, el Señor le dijo, ese es, y lo ungió como rey. Y de ahí en adelante es que empieza todo el proceso del reinado de David, con sus altos y con sus bajos, con sus glorias y desgracias. De la gloria también brinca a lo más grosero de la vida. Es la historia de un hombre normal, un hombre de carne y hueso, pero que no podía jamás ser la esperanza de Israel. En aquel momento servía de algo, pero no sirvió para siempre. Entonces, refiriéndose a él, dice el Señor Jesús en San Marcos, al joven que le dice, entonces el escriba le dijo,
Bien, maestro, bien has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amar de todo corazón y de todo entendimiento y de todo el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, por tantos dones que tenía a su favor. Y Jesús le dice: no estás todavía en el reino. Respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor, es decir, el Rey, conversando con el Señor de los señores: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, llamándose él mismo David Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y los que eran del común del pueblo lo oían de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y los primeros sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, y que devoran las casas de las viudas. Por tanto, por pretexto, hacen largas oraciones, esos recibirán mayor juicio. Entonces dice Jesús: ¿cómo dicen ustedes que yo soy el hijo de David? Si David proféticamente me llama mi Señor. Y ellos sí lograron entender lo que Jesús les dijo en ese momento, porque reaccionaron negativamente. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo cuando era necesario. Lo envió con una misión: redimir al hombre. No vino a pasear a este mundo, no vino a otra cosa que a redimirte a ti y a mí. A eso vino. Ese era el encargo que Dios le había dado, porque solo su Hijo lo podía hacer. Todos los reyes de Israel fallaron. Israel falló históricamente, políticamente, pero en Cristo Jesús el hombre encuentra lo que necesita: la vida, el perdón y la misericordia. Ojalá que usted pueda entenderlo en esta noche, hermana y hermano, y hacerlo con partícipe de aquellas personas que todavía están lejos del reino de Dios. Él nos ama y nos invita de una y otra manera. Esta noche me llamó un amigo que manda saludos para toda la iglesia. Es el padre Hugo, que ha venido a visitarnos algunas veces y me ha dicho: primo, si la gente no entiende que con esta pandemia, que si bien es cierto, Dios no nos la ha mandado, Él no castiga hacia su vena a nadie, Dios no es un Dios vengativo. Si la gente no entiende que tiene la oportunidad de rendirse, de buscar a Dios, que es el tiempo para buscarlo, pues no sé cuándo va a ser. Dios nos dé sabiduría y nos ayude, y oremos unos por otros, y oremos por nuestro pueblo. Seamos obedientes, obedezcamos los consejos para que podamos vivir bien. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente.